Buenas tardes, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente acá en una oportunidad compartiendo la palabra de Dios. Es una gran bendición para mí, estoy muy agradecido de Dios, muy agradecido al pastor Alberto. Quisiera enviarles un abrazo fraterno a cada uno de mis hermanos de la capilla Calvario Bará. Siempre están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Les amamos mucho y les recordamos con mucho aprecio, con mucho aprecio. Antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, quiero invitarle a que podamos hacer una oración. Padre eterno y buen Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición de ser tu Hijo, Dios. Te doy gracias, Señor, por Jesús, quien se entregó, Dios, en la cruz para darnos vida. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy tú puedas derramar tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros y puedas ministrarnos, Señor, a través de la alabanza, a través de la palabra, Señor. Que nos puedas llenar con tu Espíritu, Señor, y que puedas ir cada día, Señor, ir completando la obra, Señor, que empezaste en nosotros. Haznos, por favor, conforme a tu imagen, conforme a Cristo, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Danos un corazón humilde y honesto, Señor, para escuchar y obedecer. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que conforme a nuestra necesidad y que conforme a tu gracia, Señor, tú puedas hoy, Dios, alimentarnos, Señor, de tu palabra. Te amamos, Señor, y queremos dejar esto a tus pies, Señor, esperando, mi Dios Santo, tu bendición. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3. En el capítulo anterior, Dios nos había enseñado, a través de Pablo, la manera en que un verdadero creyente debe vivir, la manera en que debe servir, la manera o forma de vida que Dios aprueba. En este capítulo va a haber todo lo contrario. El Señor nos va a mostrar cómo es el carácter y las características de aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo y lo destructora que será su influencia dentro de la iglesia y obviamente también para el mundo. Ahora, vamos a estudiar el versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Para entender bien lo que Pablo quiere enseñarnos acá o quiere entregarnos, debemos saber qué quiso decir con la expresión postreros días. Es necesario entender que esta expresión no se refiere al último lapso de tiempo antes de la venida o de la segunda venida de Cristo, sino que abarca un periodo mucho más amplio que comienza con la ascensión de Cristo y termina o se extiende hasta el momento en que el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino físico aquí en la tierra. Digo reino físico porque el reino espiritual Dios ya lo estableció en los corazones de todos aquellos que le han recibido o que han recibido la gracia de Dios y que han entregado su vida al señorío de Cristo. Debemos ver que Hechos capítulo 2 versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. O sea, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo en que el Señor estaba formando ya en los tiempos primeros su iglesia, ya se estaba hablando de los postreros días. O sea, Dios mismo está dando la clave y la referencia de que los postreros días están o comenzaron hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con los postreros días? Está diciendo que esta ¿cómo se llama? Esta influencia destructora, o que estos tiempos peligrosos no solamente van a ser un lapso de tiempo determinado antes de que Cristo viene, sino que es todo el periodo desde la ascensión de Cristo hasta que el Señor establezca su reino acá. O sea, va a ser una constante en la historia del mundo y en la historia de la iglesia. Va a ser una constante esta maldad, y esta maldad, a medida que el tiempo avance, va a ir adquiriendo mayor fuerza,
y va a ser cada día más abundante y va a tener cada día mayor aceptación en el mundo y también en la iglesia, que es lo lamentable, y eso obviamente generará un daño mucho mayor. Estos tiempos peligrosos, como dice Pablo, afectarán principalmente a la iglesia y al ministerio que éste ejerce en el mundo. Ese ministerio es la reconciliación, ser luz y sal de la tierra. Esta advertencia que hace Pablo no tiene que ver, no apunta hacia el mundo, ya que debido a que todas las características que nos va a presentar a continuación Pablo son características de aquellos que no han sido transformados por la gracia de Dios. Y esta es la advertencia que Pablo hace a Timoteo, que los valores y principios que operan en el mundo, que son comunes en el mundo, van a introducirse a la iglesia. Sin embargo, es preciso aclarar que cuando hablamos de que se van a introducir a la iglesia, que estos poderes satánicos, esta influencia de maldad, estas personas no van a ser propiamente tal cristianos, sino que van a ser personas que se profesan ser cristianos, pero que no son de Cristo. O sea, están en la iglesia, pero no son parte de ella, no son parte del cuerpo de Cristo. Mateo 7, 21 al 23, si usted me acompaña en la lectura, Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vuelvo a reiterar, no son de Cristo, pero están dentro de la iglesia y han generado un daño tremendo. A lo largo de la historia hay muchos de esos malos ejemplos que, como digo, han hecho mucho daño a personas que quizás sinceramente han creído y entregado su vida a Jesús, pero han sido mal adoctrinados. Y esa mala doctrina, ese evangelio que lamentablemente han entregado a estos falsos profetas, este evangelio liviano, este evangelio falso, ha producido que la iglesia pierda fuerza, que la iglesia pierda testimonio. ¿Por qué? Porque cuando la congregación o cuando el cristiano, cuando las iglesias abandonan la palabra de Dios y empiezan a regirse por doctrinas humanas, su moral se vuelve como la de los incrédulos y se vuelven sin testimonio y pierden su capacidad de ser luz y sal de la tierra. Esto es lo malo que Pablo describe como tiempo peligroso. No que el mundo va a ser mejor por la influencia del Evangelio, sino que la iglesia será contaminada o sería contaminada por la influencia del mundo. Del verso 2 al 5, Pablo nos entrega la lista de características que tienen los hombres que van a ser parte de estos tiempos peligrosos, aquellos que van a ser los que lleven el peligro a la iglesia. Veamos lo que dice del 2 al 5. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo aquí nos da una lista más o menos larga de características. Vamos a tratar de entregar el significado de cada una en forma superficial, ya que por el tiempo no vamos a poder profundizar bien, pero vamos a comenzar con la primera. Mire, dice amadores de sí mismos. Es la primera característica. Los hombres dejarán de considerar, este tipo de hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Al ser el hombre su propio centro,
todo lo valórico cae. El hombre ya no quiere vivir a imagen de Dios, sino que quiere vivir bajo su propia voluntad y bajo sus propios designios. Hoy en día, el amor propio o por uno mismo en forma desmedida es considerado como algo bueno. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado las frases, para amar a otro tengo que amarme yo primero. Para ser feliz a otros tengo que ser feliz yo primero. O sea, siempre es yo primero, porque claro, si me amo a mí mismo, yo debo ser el primero. Incluso se ha llegado a decir, incluso he escuchado en iglesias donde dicen, para perdonar debo sanar yo primero. Toda esta influencia es totalmente contraria a lo que Jesús hizo y a lo que Él nos enseñó en su palabra y que nos enseña en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de la persona de Jesús. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué contrario es lo que el mundo enseña a lo que Jesucristo predica? Ahora, este amor egoísta, como lo llamo yo, no deja espacio para amar a Dios, no deja espacio para poder amar al prójimo, sino que nos lleva a hacer realidad este refrán que dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquito, también yo. Ahora, no he de extrañar que sea la primera característica, ya que todo lo que viene a continuación es consecuencia de esto. O sea, por amarme a mí mismo, o sea, estas personas como se aman a sí mismos, el resto de las cosas que hacen simplemente va a ser para satisfacer su necesidad. Es importante considerar que un corazón sin Dios es un corazón vacío que tratará de alguna forma sentirse pleno con todo lo que el mundo ofrece, pero claramente nunca logrará sentirse lleno o completo sin Cristo. La segunda característica que Pablo nos da dice avaro, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo que nos dice Pablo en ese versículo es que la gente que ama el dinero va a hacer cualquier cosa por conseguirlo. No le importa si va a dañar a otros o no. No importa si va a traicionar, si va a ofender o a herir. Va a hacer cualquier cosa, cualquier mal por conseguir el dinero. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, nos habla acerca de estas personas que aman el dinero y que están introducidas en la iglesia. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, hermanos míos. Nuevamente vamos a la tercera característica, dice vanaglorioso. Otro elemento de una actitud egocéntrica, el hombre jactándose de lo que no es, el hombre jactándose de lo que no le corresponde, quitándole la gloria a Dios. He escuchado varios sermones, hermanos míos, en donde predicadores basan prácticamente todo su sermón o gran parte de él en experiencias personales. Utilizan más la palabra yo o el pronombre yo que la palabra Dios. Yo hice en vez de Dios hizo. Yo fui o yo sentí en vez de Dios puso el sentir, Dios obró. Usan más la palabra yo que Dios, que Jesús o que el Espíritu Santo en sus prédicas. Después dice que también serán soberbios. Un alto concepto de sí mismo. Son personas que todo lo saben, todo lo hacen mejor. Siempre están por sobre los demás.
tienen un deseo constante de satisfacer su vanidad. Blasfemos, aquellos que tienen una actitud y lenguaje de insulto, menosprecio, calumnian a Dios y a sus prójimos, son hirientes. Desobedientes a los padres, en el ámbito familiar han perdido todo respeto al principio de autoridad. Si no respetan la autoridad que Dios ha dado a los padres, no tardarán en rebelarse a todo tipo de autoridad, hermanos míos. Créanme que esto ya se está viendo en gran parte de nuestra sociedad. Dice también que van a ser ingratos, o sea, que no agradecen. ¿Por qué? Una persona que es soberbia va a creer que todo lo que ha logrado lo ha hecho por sí mismo. Entonces, con ese pensamiento va a sentir que no tiene nada que agradecer. También dice que van a ser impíos, o sea, sin respeto, sin reverencia a lo sagrado. Falta de decencia también quiere decir esto. Sin afecto natural, pérdida de los instintos naturales más elementales como amor de padre, amor de madre, hijo, etc. Personas sin corazón, su único interés está en ellos mismos. Un ejemplo de ello en nuestra sociedad son las personas pro aborto, que dicen es mi cuerpo, es mi derecho, es mi decisión. Piensan solamente en ellos, son amadores de sí mismos. Y yo siempre le digo a las personas de repente con las que me ha tocado a lo mejor diferir en eso, yo le digo, si realmente es tu cuerpo el que va a sufrir por tu decisión, ¿por qué el que se muere es el bebé que está en tu vientre y no tú? Es realmente algo que lamentablemente la Biblia dice, o sea, ellos por abandonar a Dios se envanecieron en sus propios pensamientos, o sea, creyendo ser sabios se hicieron necios, y cosas tan lógicas como la que acabo de explicar, para ellos no tiene razón o es irrazonable. Otra característica dice que van a ser implacables, o sea que no van a dar su brazo a torcer, no van a reconocer su pecado, no van a reconocer sus errores, seguirán su propio camino sin importar consecuencias. Calumniadores que usan mentiras para arruinar el honor de otros. Van a ser intemperantes, o sea, sin dominio propio. Van a ser crueles, despiadados, desconocen la bondad, desconocen la misericordia. Ellos están por sobre todos los demás y no importa. Mientras ellos estén bien, ¿qué importa a los demás? Ahora, lamentablemente en la historia de la humanidad y la Iglesia tenemos el mal ejemplo de cómo la Santa Inquisición hizo tanto daño, fue tan cruel, fue tan despiadada, mató a tanta gente. Imagínense, es difícil creer que todas esas atrocidades se cometieron usando el nombre de Dios en vano. Dice también que van a ser aborrecedores de lo bueno, odian todo lo bueno, personas, valores, odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar. Isaías 5:20 nos dice algo importante con respecto a eso. Leámoslo, por favor. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Escritura dice, ay, lo que nos dice que realmente aquellos que hagan este tipo de cosas van a tener un castigo conforme al mal que hicieron. Va a ser algo realmente van a sufrir, y realmente van a sufrir el juicio de Dios por toda esa maldad. También dice que van a ser traidores, o sea, que defraudan la confianza puesta en ellos. Un ejemplo de traidores, Judas, o sea, claramente, si realmente se aman, no les va a importar
importar tu amistad, no le va a importar el hermano, no le va a importar el amigo, simplemente por su propio beneficio van a ser capaces de traicionar a quien sea. También van a ser impetuosos. ¿Qué significa? Que van a actuar sin pensar, no se detienen por nada porque lo saben todo. Todo lo contrario a lo que debe ser el carácter de un cristiano. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un cristiano debe tener dominio propio. Un cristiano debe ser bondadoso. Un cristiano debe amar lo bueno. Debe amar más a Dios incluso que a su propia vida. También dice que van a ser infatuados. O sea, la versión NTV dice que infatuados es imprudentes, lo que quiere decir que por orgullo y envanecimiento su mente quedará nublada y atontada. O sea, no van a, por más que la gente trate de decirle lo que es correcto, no lo van a entender porque su mente está nublada. O sea, la soberbia, como dice Romanos, o sea, creyendo ser sabios, realmente se van a hacer necios, completamente necios, amadores de los deleites más que de Dios. Si el individuo es el centro y su amor es a sí mismo, todo lo que hará será para su propio deleite. Todo lo que hará será para su propio placer. El verso 5 dice que tendrán una apariencia de piedad, todos estos hombres que tienen estas características, una apariencia religiosa, lo que quiere decir que van a hablar quizás un lenguaje religioso, van a tener quizás una apariencia, incluso van a usar modismos, lamentablemente van a estar dentro de la iglesia, pero realmente su corazón es corrupto, no están en la iglesia para servir a Dios ni para servir a las personas, sino que están por su propio beneficio. Y realmente, como dice aquí el versículo 5, negarán la eficacia de la fe. O sea, realmente la gracia de Dios no va a hacer ningún cambio en ellos, porque ellos realmente no han entregado su vida a Cristo, no buscan a Dios, sino que buscan su propio bien. Ahora, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, lo que quiere decir detestables, rebeldes o desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que quiere decir aquí Pablo en esta carta es que primero se hacen detestables ante los ojos de Dios porque son desobedientes, y en esa condición se hacen inútiles para cualquier buena obra. No sirve. Ahora, Pablo dice que a este tipo de personas debemos evitar, debemos alejarnos de ellos. Es importante hacer la comparación que Pablo hace, o sea, la diferencia, que Pablo hace, porque en Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 25, o sea, en el capítulo anterior, Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en corregir con mansedumbre a los que estaban en error y se oponían a la sana enseñanza. Pero a estos que describe acá, que parecen haber alcanzado tal nivel de depravación, le dice: huye. Es como que cualquier enseñanza, o sea, son tan perversos que cualquier enseñanza, que cualquier instrucción se hace inútil. Entonces es mejor dejarlos ser, evitarlos. Vamos a ver del verso 6 al 9 cómo operan este tipo de personas y cuáles son sus principales víctimas. Veamos, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, en los versos 6 al 9 veremos cómo actúan estos falsos maestros, su metodología, sus víctimas. Lo primero que vemos en el verso 6 dice que estos se meten en las casas, lo que quiere decir que visitan hogares para buscar seguidores de sus enseñanzas. La idea original del texto sugiere que estos entran en forma encubierta. ¿Por qué encubierta? Porque lo hacen a través del engaño, o sea, diciendo o asegurando que son siervos de Dios cuando no lo son, que realmente son hermanos en la fe cuando no lo son. Y su vida lo evidencia. Ahora, Gálatas capítulo 2, versículo 4 nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, claramente las personas que van a producir estos tiempos peligrosos, estos carnales, realmente estas personas que son obreros de Satanás, podemos verlo, van a entrar encubiertamente a las casas y van a tratar de ganar la confianza de las personas para poder introducir su falsa doctrina. Lo hacen en forma encubierta, a través de engaños, etc. Sus principales víctimas, antes de ver las víctimas, debemos ver que hay varias sectas que hacen esa metodología o que usan esa metodología. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Ahora, ¿cuáles son sus principales víctimas? También lo muestra el versículo 6, dice que llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, lo que Pablo está diciendo en este verso no es que todas las mujeres carecen de prudencia moral o doctrinal, sino que claramente hay mujeres con poca o ninguna estabilidad espiritual, mujeres quizás que están en problemas, en situaciones difíciles, con cargas emocionales fuertes, que lamentablemente son presa fácil porque se hacen ese estado problemático en sus vidas, las hace receptivas y lamentablemente débiles frente a este tipo de charlatanes religiosos. Este tipo de personas buscaban probablemente este tipo de personas en momentos débiles y quizás visitaban también a este tipo de mujeres en horarios en donde sus maridos no estaban en casa, con el fin de encontrarlas totalmente desprotegidas y poder poner ahí su semilla de maldad. Cuando habla que esta mujer está encargada de pecado, se refiere a que tenían una gran necesidad espiritual, igual que nosotros, arrastradas por concupiscencias, o más sencillo sería decir dominadas por sus deseos. Ahora, no debemos pensar que todo esto tiene relación o es en relación a lo sexual. También pudo ser, por ejemplo, su necesidad de recibir atención de parte del sexo opuesto, necesidades de recibir aprobación, de recibir halagos, de ser consideradas inteligentes, de ser escuchadas, ser comprendidas. Estos falsos maestros lamentablemente buscaban este tipo de personas que estaban pasando por momentos malos y sabían cómo embaucarlas. El verso 7 dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que quiere Pablo decir acá es que son fácilmente cautivadas por su deseo de escuchar algo nuevo y se dejan instruir por cualquiera que llegue a su puerta con alguna novedad religiosa. O sea, son personas que ponen su oído a cualquier enseñanza, que no van a la palabra o que no tratan de verificar si lo que realmente le están enseñando es correcto o no. Caen y son presas fáciles de todos estos tipos que dicen: hey, yo tengo la nueva unción, tengo la nueva revelación, dicen algunos. El verso 8, el apóstol Pablo cita del Antiguo Testamento el caso de Janes y Jambres, que es una ilustración de cómo Satanás siempre intenta imitar lo que Dios hace con el fin de engañar a los hombres.
Esto está en Éxodo 7, 11 y 22. Estos hombres muestran resistencia a Moisés con el fin de desacreditar la verdad de Dios. Hermanos míos, siempre ha tenido oposición en todos los tiempos. El propósito de esa oposición es impedir que la gente pueda escuchar la voz de Dios, que la gente pueda escuchar la verdad de Dios y pueda ser instruida y pueda ser guiada a los pies de Cristo. Hermanos míos, al igual que estos hechiceros, los falsos maestros, usan un lenguaje religioso, levantan iglesias, imitan muchas cosas como los verdaderos siervos de Dios, pero su fin es dejar a las personas lejos de Dios para que puedan estas personas satisfacer las necesidades que ellos tienen o los propósitos que ellos tienen. Y en este verso también se añaden dos características de este tipo de hombre. Primero dice corruptos de entendimiento, o sea, su capacidad de percibir y entender la verdad de Dios está completamente corrompida, de tal manera que todas sus conclusiones llegan a un fin errado. Todas sus conclusiones están erradas. La segunda característica que se añade es que están réprobos en cuanto a la fe. En palabras muy sencillas, eran como un billete falso, hermanos. Se ve igual al verdadero, pero no tienen ningún valor. Son incompetentes para proclamar la verdad porque la verdad no está en ellos. El verso 9 dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aclara Pablo que al igual que estos hechiceros Janes y Jambres podían imitar a Moisés, llegó el momento en que tenían un límite y hasta ahí nomás pudieron llegar. Llegó un momento en que ellos realmente debieron reconocer que no tenían un poder igual al de Moisés o igual al de Dios, que realmente eran inferiores. De la misma manera, toda falsa enseñanza y sistema religioso falso tendrá su fin. Prosperarán por algún tiempo, pero llegará el momento en que Dios lo desenmascare y les ponga fin. Llegará el momento en que Dios va a hacer su juicio santo sobre estas personas. En los estudios anteriores hemos visto cómo falsos maestros y su mensaje han provocado la desviación o el abandono de la sana doctrina, apostasía en algunos creyentes. Ejemplos son los casos mencionados de Himeneo y Fileto. Sin embargo, Pablo nos presenta dos recursos, hermanos míos, para enfrentar esta situación en nuestras congregaciones. Cómo detener la apostasía, cómo detener estas falsas enseñanzas, cómo desenmascarar o cómo prevenir que estos falsos maestros puedan contaminar a nuestros hermanos. El primer recurso queda del verso 10 al 13 y tiene que ver con considerar el ejemplo de Pablo, de un verdadero siervo de Dios. Veamos lo que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como decía, Pablo exhorta a Timoteo a que utilice el recurso de considerar el ejemplo de un verdadero siervo de Dios. Ahora, Pablo con esto no está teniendo un acto de vanidad, sino que su propósito es animar a Timoteo mostrándole cómo, a pesar de todo lo que había vivido Pablo en su ministerio, el Señor había sido fiel, en todo momento le había sostenido, en todo momento había estado con él y en todo momento hasta ese tiempo le había librado el Señor. Ahora debemos considerar puntos importantes en el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, número 1, ¿cómo discipuló a Timoteo? No solo había recibido
de Pablo instrucción intelectual, sino que también Pablo hizo partícipe a Timoteo de su ministerio por las iglesias que iba formando. No solo le transmitió ideas, sino también le mostró el costo de servir a Dios y por sobre todo el testimonio de alguien que predica con palabras, pero por sobre todo y mayormente importante, con su vida, con sus acciones. Pablo le entregó a Timoteo todo lo que el Señor había puesto en su gracia, en su corazón. Por ejemplo, la doctrina, la enseñanza pura y fiel de la palabra de Dios, la conducta, la armonía entre lo que enseñaba y lo que vivía. Tito 2:10 nos enseña y nos dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos míos, el mayor testimonio o la mejor forma de predicar, la manera más potente de predicar a Cristo, de mostrar a Cristo, es a través de lo que vivimos, de nuestra vida. Ahora Pablo también le entregó o le mostró también, ¿cómo se llama?, a Timoteo el propósito, su propósito. ¿Cuál propósito? La meta de la entrega de todo su ser al servicio de Dios. Le enseñó longanimidad, el dominio propio al enfrentar provocaciones y adversidades. También en la perseverancia en la tarea que Dios le había encomendado. Pablo nunca abandonó el servicio. Nunca abandonó la misión o la tarea que el Señor le entregó. Nunca abandonó el llamado que Dios puso en su corazón, sino que lo sostuvo hasta el último. Pablo fue fiel hasta la muerte. Él en todo momento vivió el llamado que Dios puso en su corazón. También le enseñó a través del amor, ese amor que es nacido de Dios, que está en nosotros por la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Le enseñó acerca de la paciencia, la perseverancia. Le enseñó acerca del costo y las persecuciones, o sea, todo lo anterior, todo lo que acabamos de ver, la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la perseverancia, la paciencia, todo esto Pablo Dios puso, o estas situaciones, de persecución, pusieron a prueba todas las características que Pablo, o todas las herramientas que Pablo le estaba entregando a Timoteo en su vida fueron puestas a prueba a través de la persecución, a través de los sufrimientos. Pablo padeció, el apóstol recuerda sus momentos difíciles en Iconio, en Listra, de lo cual Timoteo debe tener conocimiento, ya que él era de Listra. Hechos 16:1-2 nos dice que Timoteo era originario de Listra, y de hecho fue en esa ciudad en donde Pablo fue apedreado y dado por muerto. Hechos 14, 19 y 20 lo vamos a buscar para que usted lo pueda ver. Hechos 14, 19 y 20. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El subtítulo de este párrafo es: Pablo es apedreado en Listra. Entonces, como podemos ver, le mostró cómo Dios le sostuvo en medio de la adversidad. Ahora, en el verso 12, Pablo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo es un gran ejemplo de que todo el que quiere vivir para Cristo va a padecer persecución. Sin embargo, todos los que sufren por Cristo serán consolados también por Él y galardoneados también, porque Jesús así lo prometió. En el capítulo anterior dice: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, el verso 3, hermanos míos, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañado. El verso 13 nos muestra cuál será el fin de estos hombres malos. Dice que irán de mal en peor. O sea, como dice aquí, de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, en palabras sencillas, van a recibir de su propia medicina. Van a recibir el pago con su propia moneda a lo que están haciendo. Es muy probable que Pablo esté refiriéndose a que realmente ellos que engañan van a tener discípulos tan buenos que van a sufrir la traición de aquellos que ellos mismos prepararon y van a ser engañados con sus mismas artimañas. Mire, 2 Corintios 11, 13 al 15 nos dice, busquemos 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso está diciendo Pablo en el versículo 13, que realmente va a haber juicio de Dios sobre la vida de estos hombres. El segundo recurso que Pablo presenta para evitar esta influencia maligna dentro de la iglesia es sostenerse en las Escrituras. Vamos a leer del verso 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El principal recurso para resistir este mal es el uso adecuado de las Escrituras. Jesús nos dio el ejemplo de cómo venció a Satanás en la tentación, en medio del desierto, en medio de la adversidad. En Mateo capítulo 4, versículo 11 en adelante, el Señor venció a Satanás diciendo, escrito está, escrito está. Lo primero, debemos persistir en lo que hemos aprendido. Es lo primero que debemos hacer, persistir, perseverar en lo que hemos aprendido. Timoteo no solo había aprendido de Pablo, sino que de niño su abuela Loida y su madre Eunice le compartieron la Sagrada Escritura. Es interesante un detalle de que estas dos mujeres creyeron en Dios bajo los dos pactos, bajo la promesa que Dios le había hecho a Abraham y también en el cumplimiento de la promesa en la persona de Jesús. Claramente la influencia de la familia de Timoteo en su infancia dejaría una huella en la vida de Timoteo, como dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué no se apartará de él? Esa instrucción. Entonces podemos ver también cómo Pablo destaca lo importante que es la formación espiritual que los padres deben dar a sus hijos. ¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios tiene una importancia vital para la vida de las personas, y cuando somos instruidos en la palabra del Señor podemos encontrar salvación. Salvación, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, cada vez que escuchamos la palabra de Dios va a producir en nosotros fe, y esa fe va a ser depositada en Cristo para salvación. Es por fe que somos justificados, dice Romanos 5:1, y por esa justificación recibimos la gracia de la vida eterna. Por eso es tan importante la instrucción de la palabra.
y permanecer en esa instrucción. Ahora, el verso 16 nos habla de la naturaleza divina de la Biblia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, lo que quiere decir que la Biblia está por sobre cualquier escrito. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos míos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son la palabra perfecta, santa, inerrante de Dios. No podemos, como decía, poner la Biblia a la altura de cualquier escrito humano. Está por sobre y lejos, más arriba, más elevada que cualquier escrito humano. Lo que quiere decir es que la inspiración divina, Pedro lo que quiere decir es que la inspiración divina presidió cada parte de la composición de las Escrituras. Todo lo que está en ellas fue puesto por voluntad de Dios. Todo lo que está escrito es lo que Dios quiere revelar al hombre de sí mismo. Es lo que Dios quiere entregar. No se trata de lo que yo pueda aprender de Dios, sino de lo que Él quiera revelar a mí. El estudio de ella bajo la dirección del Espíritu Santo transforma la vida del hombre. Y como dice aquí, es útil la palabra de Dios, no solamente para la salvación, que es lo más grande, o la obra más grande, sino también para enseñar. La razón de por qué debe ser enseñada es simple. En ella está la verdad de Dios, única autoridad válida en asuntos doctrinales. Es el único libro que puede transformar vidas. Dice también que es útil para redarguir o contraargumentar. La Biblia es el contenido para desenmascarar toda mentira. No solo nos enseña la verdad, sino también la forma de presentarla. El Señor dice en 1 Pedro 3:15 que ante cualquiera que demande razón de nuestra fe, nosotros debemos estar preparados para contestar, pero para hacerlo con mansedumbre y reverencia. También es útil para corregir. La palabra de Dios nos enseña acerca de lo que está mal, nos guía hacia lo correcto en todas las áreas, desde lo más rutinario como, por ejemplo, no decir palabras sucias, hasta asuntos doctrinales importantes. Nos limpia de todo error. Dice también que la palabra es útil para instruir en justicia. Lo que habla es de educar bajo principios de justicia para que nuestro vivir sea correcto. Y el verso 17 habla acerca del propósito de esta Santa Escritura. El propósito de esta instrucción dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, no quiere decir inerrante, sino que sea completo y maduro. No necesitamos de otras cosas, hermanos míos, como de tradiciones religiosas, pensamientos humanos. La instrucción por medio de la palabra de Dios asegura a cada creyente la plena preparación para cumplir todas las demandas del Evangelio. Debemos notar que toda esta capacitación debe terminar necesariamente en la práctica de toda buena obra. Considerando, hermanos míos, para terminar, todos los beneficios de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene para las personas, debiésemos preguntarnos, ¿estamos ocupando nuestro tiempo en estudiarla? ¿Abrimos nuestro corazón para permitir que ella nos pueda corregir, nos pueda instruir? ¿Estamos viviendo bajo los principios de la palabra de Dios? ¿La estamos compartiendo? Una vez el Señor
Una vez el Señor dijo: mi pueblo erra por falta de conocimiento. Hermanos míos, lo más grave que le puede pasar al pueblo de Dios es errar por falta de conocimiento. Hermanos míos, como conclusión, el Señor nos ha mostrado en estos 2 capítulos, en paralelo, la vida que agrada a Dios y la vida que va a ser juzgada por Dios. La vida que produce frutos y la vida que produce obras de la carne. La vida que produce bendición en la congregación y en el mundo. La vida que glorifica a Dios. Y también la vida que lamentablemente blasfema a Dios, que produce destrucción en el corazón de los hermanos en la iglesia y también del mundo. Usted debe tomar una decisión. Como decía el capítulo anterior, ¿qué tipo de instrumento quiero ser? ¿Qué tipo de vida voy a vivir? ¿Me voy a esforzar por ser un siervo aprobado, un instrumento santo? ¿Me voy a esforzar por ser un siervo fiel? Voy a orar para que el Señor, si es que alguna de estas características están un poco presentes en mí, voy a orar para que el Señor en su gracia me limpie, para que el Señor en su gracia pueda sacar todo lo que no es de Él. Voy a doblar mis rodillas para que el Señor cada día pueda en su palabra y a través de su instrucción prepararme para toda buena obra. ¿Es el mayor deseo de tu corazón conocer más a Dios? ¿Es el mayor deseo de tu corazón servirle? ¿Es el mayor deseo de tu corazón llevar a Cristo a otras personas? Y yo te pregunto a ti, ¿has persistido en lo que has aprendido? ¿Estás perseverando en la enseñanza de Dios? ¿Estás preparado para toda buena obra? Lo más hermoso de ser cristiano, hermanos míos, es que nunca es tarde para comenzar. La gracia de Dios es maravillosa y siempre nos da una nueva oportunidad. Y siempre lo digo, han sido cientos de veces que yo le he dicho al Señor: ahora sí. Por favor, Padre, dame una nueva oportunidad. Por favor, Padre, ahora sí. Señor, ahora sí que lo hago. Señor, ahora sí que te sirvo. Señor, ahora sí que te busco. Señor, ahora sí voy a pasar tiempo en oración. Hermanos míos, las buenas intenciones no sirven de mucho. El Señor dice que no solamente debemos preocuparnos por nuestra salvación, sino que también debemos ocuparnos en ellas. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a poder reconocer a aquellos que pueden estar en nosotros, pero que no son de nosotros. A aquellos que pueden hablar de ti, pero que realmente tú no estás en ellos. Te doy gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo, y no solamente por el ejemplo de Pablo. Te doy gracias por el ejemplo de mi pastor Carlos González, por el ejemplo del tío Alberto, por el ejemplo de José Luis Espinosa, de Jorge Chávez, Señor, por el ejemplo de Javier Peña, Javier Cisterna, Señor, por el ejemplo del pastor Chuck, Señor, que ya partió tu presencia, de nuestro pastor Raúl, Señor, de Néstor, de Edgar, de Sebastián Carmona, Señor, de Carlitos Tello, Señor. Te doy gracias, Señor, por los hombres de Dios, que con cada acción, Señor, que puedo ver en ellos me bendicen. Te ruego, Señor, que tú nos des siempre un corazón humilde, Señor, para seguir esos buenos ejemplos de hombres que realmente son íntegros y que son realmente tus siervos, Señor. Danos también un corazón para estar en todo momento meditando y reflexionando en tu palabra. Señor, danos un corazón
lleno de ti para guardar tus mandamientos. Danos un corazón lleno de ti para estar dispuestos a pagar el precio de la persecución que se viene en estos tiempos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de no correr la misma carrera que el mundo. Danos un corazón valiente, danos un corazón fuerte para no transar y para no negarte en el mundo, sino todo lo contrario, Señor, para estar dispuesto a sufrir, a padecer, pero por sobre todas las cosas, para estar dispuesto a poner tu nombre en alto en cualquier situación, Señor, para glorificar tu nombre bajo cualquier circunstancia. Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Todo es de ti, todo es por ti, Señor. Y te doy gracias porque todo viene de ti, Señor. Pero toda la gracia que tú has puesto en nosotros, Señor, queremos ofrendarla en honor a ti, mi Dios. Que tu nombre sea engrandecido. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Les amamos.